Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidas a un programa más de Chelas y Politics. Hoy con el tema muy importante de la seguridad. México está realmente haciendo algo por combatir la inseguridad, más bien, ¿sí? Por promover la seguridad, o en qué estamos fallando, estamos avanzando, estamos retrocediendo. Y para este día tenemos como un invitado muy importante que, pues la verdad, miren, ha hecho tanto, tiene un currículum tan extenso que yo no me lo aprendí, así que me voy a tener que apoyar aquí, porque el doctor Edgar Guerra es sociólogo, investigador de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, afiliado al Departamento de Sociología de la Autónoma de Aguascalientes, y cuenta con la distinción de ser integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 2. Es especialista en violencia, en crimen organizado y seguridad, ¿sí? Bienvenido, Edgar. Me da mucho gusto que estés aquí y que hayas aceptado nuestra invitación. Bienvenido, ingeniero. Antes de dejarte ya que nos ilustres, saludar al ingeniero Aldape, que aquí está con nosotros cada martes que grabamos programa, y en los controles técnicos, y además siempre con una última opinión importantísima, Saúl Favela. Ya aparecerá a cuadro un poquito más tarde. Estamos listos para comenzar. Tema: la inseguridad en México. ¿Qué se está haciendo? Vamos para adelante, vamos para atrás. Bueno, en esta ocasión me toca sacar mi otra parte, no de ingeniero, sino de sociólogo, que también egresado de la UAM, nada más que del plantel Xochimilco. Y esta cuestión de la falta de seguridad como un tema recurrente tanto a nivel social como su impacto económico, que vemos ahora que ha cambiado la administración en Estados Unidos y hay que ver la revisión que se va a dar en unos pocos meses. Pareciera que este tema es uno de los centrales a revisar y que puede ser uno de los que utilice Estados Unidos para ponernos piedras en el camino. Si bien ha habido logros, pareciera que se dejó de hacer y que el Estado, quien debería de haber mantenido la seguridad, simple y sencillamente se ausentó, y ahora la violencia es la que predomina en el país. ¿Tú cómo lo ves, Edu? Bueno, pues muchas gracias primero por la invitación. Miguel, un gusto estar Gracias, otra Edgar. vez aquí contigo platicando. Alberto, un gusto también verte y platicar contigo. Los dos son grandes conversadores, así que seguramente va a ser una buena jornada de charla. Bueno, primero decir que, en efecto, o sea, si nosotros hablamos sobre el tema de la inseguridad en México, podemos ver la coyuntura actual. La coyuntura en donde está Estados Unidos metiéndonos presión sumamente fuerte al gobierno de México para tomar medidas incluso radicales contra los grupos criminales que prevalecen en nuestro país y en general en el tema de la inseguridad. Y bueno, y como sabemos, Estados Unidos pues no es inocente en lo absoluto, quiere evidentemente hacer esto una transacción política, una transacción económica, y evidentemente está metiendo presión para tener beneficios en la negociación del TEMEC, para tener beneficios en su política de migración, para tener beneficios en su política de drogas. Pero yo quisiera, antes de hablar de la coyuntura actual, ir un poquito más para atrás para entender el contexto actual a partir de cómo se va generando este problema de inseguridad que tenemos en nuestro país. Porque si no entendemos la historia de la inseguridad en México y de la violencia y del crimen organizado, creo que nos van a faltar en herramientas analíticas para entender el ahora. Claro. Y la historia, pues no es una historia de hace 10 años, es una historia que podríamos hablar de hace 100 años. De ese tamaño es el problema en el que estamos metidos, porque tenemos 100 años con un problema gravísimo en nuestro país, que es el del tráfico de drogas.
El tráfico de drogas que inicia a partir de la prohibición en Estados Unidos del consumo de algunos estupefacientes, como primero la marihuana, después la cocaína, que crea, y estoy hablando de los años 20, 30 del siglo pasado, del siglo XX, que crea incentivos perversos para que aquí en México un grupo o muchos grupos de personas comiencen a sembrar marihuana, después goma de opio, amapola, y mandarla a Estados Unidos. Y esto empieza a ocurrir desde los años 20 del siglo pasado, donde hay, como cualquier empresa, empresarios de drogas que siembran, envían a Estados Unidos, ganan dinero. Lo hacen, eso sí, en un contexto de ilegalidad. ¿Y qué es lo que pasa cuando lo hacen en un contexto de ilegalidad? Y aquí está el grave problema en el que estamos hoy metidos, pues que un grupo también de políticos, de funcionarios a nivel municipal, a nivel estatal e incluso a nivel nacional, empiezan a ver que ahí hay un negocio interesante. Y hay toda una historiografía bien documentada de cómo se comienzan a forjar redes de protección. Redes de protección que incluso llevaban a que ese dinero se utilizara en obra pública. Imaginémonos en Sinaloa, ¿no? Donde no había recursos en la hacienda pública para hacer escuelas. Los gobernadores permitían este tráfico de drogas, esta siembra de drogas, y alguna parte de esas cuotas iba a la obra pública. Chihuahua, Baja California, todo completamente documentado. Evidentemente, pues esto durante todo el siglo XX, no digo que fondea al Estado mexicano, pero sí se convierte en una fuente de ingresos bastante atractiva, ¿no? En algún momento, incluso para algunos municipios o estados, una fuente de ingresos fundamental. Entonces podemos ver ya cómo este tema está, digamos, estructuralmente vinculado al sistema político, a la administración pública, a funcionarios de gobierno en todos los niveles. Y así transitamos todo el siglo XX, donde estas empresas, porque son empresas, comienzan a ser cada vez más grandes. Y entonces vemos que se empiezan a formar. Y sofisticadas, Y sofisticadas. Se empiezan a formar en los años 80, ustedes recordarán, pues el cártel de Guadalajara, el cártel de Sinaloa, el cártel de Baja California, el cártel del Golfo y estos grandes conglomerados. 80s, 90s más o menos cuando esto despunta y se convierte en un negocio multimillonario en dólares, porque tengo entendido que de los 100 años que hablas, a lo mejor los primeros 60 o algo así, era un negocio relativamente modesto comparado con lo que es hoy, ¿no? Sobre todo, me parece que además no tan visible públicamente, Okay. ¿no? Porque te digo, sí, se utilizaba muchas veces este dinero para hacer obra pública, en fin. Pero ya en los años 80, 90 ya empieza también, pues esta, digamos, imaginería, si me permiten la palabra, en la televisión. Ya vemos a los hermanos Aldama vestidos de narcotraficantes, ¿no? Ya vemos las películas del narco en México. Sí. Y ya viene empieza, La Reina del Sur y todo eso. Exactamente, ya ¿no? empieza estas fabulaciones sobre el narco. Sí. Y ese es donde explota, muy bien, como dices, en los años 80, 90. Pero son todavía estos grandes grupos. Y ya voy a acercarme al contexto actual. Pero ¿qué empieza a ocurrir a partir del año 2000? Y eso es muy importante porque tampoco la fecha es cualquiera. Ya estamos en el periodo de la transición democrática. Y entonces esos acuerdos que se habían construido a nivel municipal o estatal, esas redes de protección, de pronto empiezan a desarticularse porque pues cambió el presidente municipal en tal, cambió el gobernador de aquel lugar. Y entonces los acuerdos empiezan a romper. Y cuando se rompen los acuerdos, los grupos criminales, y todo lo que estoy diciendo está muy bien documentado ya, los grupos delictivos empiezan a guerras internas. De hecho, cuando nosotros decimos que la guerra actual empezó en el 2006, no es del todo exacto. Ya había empezado, desde el año 2003, 2004, ya había conflictos que tienen que ver precisamente con esta transición a la democracia que en muchos municipios, en muchos estados, lleva a que se rompan los acuerdos entre grupos delictivos. Claro. Llega Calderón
Eso sí. Él sí es más frontal. Él sí es más frontal, que además recordemos que así como cuando Salinas de Gortari llega en 1988 en un contexto de fraude electoral y tiene que encarcelar a la quina para dar un manotazo en la mesa, pues Felipe Calderón también tiene que ser una medida espectacular, ¿no? Y entonces para legitimarse, sacar al ejército. Y entonces es cuando vemos un problema grave. Porque ahí ese proceso ya de desestructuración que venía de los acuerdos informales entre grupos políticos y delincuencia organizada comienzan a romperse ahora sí ya de forma definitiva y peor aún, comienzan los enfrentamientos. La sangre. Y empieza ahí la es guerra. donde empieza a correr la sangre. Y es donde estamos desde hace 20 años. Sí. ¿No? Y es lo que está hoy en día, regresando a tu pregunta, en el contexto actual con las negociaciones y con la bota de Donald Trump encima de nosotros, ¿no? Sí. Tienen una guerra, tienen grupos criminales, controlan el país, nos siguen enviando fentanilo, ¿qué hacemos? Llevamos 20 años con eso. Ok. Miguel. Pues lo que nos dice es, nos ubica entonces en un panorama actual donde probablemente podemos decir que si empezó en los, digamos, a tomar mucha fuerza el tema de relacionar con la inseguridad del país, con el narcotráfico, entonces podemos hablar de la política que siguió Vicente Fox, que contrastó fuertemente con la de Calderón, que vino a ser un enfrentamiento muy fuerte con los grupos de delincuencia organizada, que siguió con a lo mejor un atenuamiento de esa guerra con Peña Nieto, y que después llegamos a una cosa que a lo mejor nos parece medio increíble, que se llamó abrazos no balazos, y que hoy en día parece que estamos, y que no funcionó, aunque también seguramente tuvo sus aciertos, como todos los programas seguramente tuvieron sus errores y aciertos, sus éxitos y fracasos. El caso es que seguimos más o menos parecidos, pero notamos, o yo noto al menos, un cambio, a pesar de que es un continuismo del partido oficial, el gobierno. La política abrazos no balazos parece ya olvidada y desechada, y el gobierno de Claudia Sheinbaum está usando nuevas estrategias, y además la presión en su segundo mandato de Donald Trump parece que no va a ceder, y parece que aprendió y que dice, ahora regreso a mandar en Estados Unidos y en el mundo casi, y no voy a dejar de hacer un montón de cosas que pensé que iba a hacer durante mi primer gobierno, y los está ejecutando. O sea, va a una velocidad brutal, y con México no ha sido especialmente benévolo o comprensivo, y nos tiene, a lo mejor afortunadamente, en un momento en el que parece que podemos tener un gran aliado para convertir a todos estos grupos de delincuencia, pero también está, como siempre, el tema de la soberanía y todo eso que los mexicanos siempre anhelamos, y que como que por ahí respiramos tanto del patriotismo y eso, cuando probablemente sea más importante tener orden y paz en nuestro país para poder vivir mejor. Entonces, es el panorama que yo veo ahorita. Me llama un poco la atención que la de abrazos no balazos haya tenido los arrestos, Claudia, de ir transformando un poquito eso. No sé, ¿qué opinión te merece? No, totalmente. Yo creo, en efecto, que a partir del gobierno de Claudia Sheinbaum sí vimos cambios en la política de seguridad. De hecho, su plan de gobierno en el área de política de seguridad hay 4 ejes muy claros. 2 de ellos son continuidad del gobierno del presidente López Obrador, los programas sociales, atender las causas sociales de la violencia a través de los programas, y el segundo, el fortalecimiento de la Guardia Nacional. Pero hay un tercero y un cuarto que son distintos. El tercero tiene que ver con fortalecer las áreas de inteligencia y de política criminal de parte del gobierno federal, y el otro es una mayor coordinación interinstitucional, sobre todo pensando en fortalecimiento de las policías estatales y fiscalías. Y en general, pues una política distinta en términos de cómo hacer frente a estos grupos delictivos, a diferencia de abrazos, no balazos, que ahí creo que vale la pena recordar el Culiacanazo, el primero sobre todo, cuando el presidente López Obrador tuvo que recular y dejar libre a Ovidio, el hijo del Chapo Guzmán, porque había una amenaza pues bastante real de que hubiera daños a la población civil.
¿no? A partir de ahí es cuando empieza un poco esta política de vámonos a hacer un poco para atrás, que después se llamó abrazos no balazos, porque en efecto se veía el riesgo de que los grupos delictivos tomaran represiones contra la población civil. Se habla, por ahí también dice que en realidad había acuerdos, en fin, no voy a entrar a ese tema, pero el punto es que, en efecto, creo que fue una política que no dejó los mejores resultados. Creo que, por el contrario, muchas veces lo que ocurrió es que los grupos delictivos se fueron fortaleciendo y además fueron, digamos, avanzando geográficamente, ¿no? Si nosotros vemos el crecimiento del cártel Jalisco Nueva Generación, si bien empieza desde 2015, lo cierto es que 2018 a 2024 tuvo un crecimiento exponencial también tremendo. Si nosotros vemos, por ejemplo, las desapariciones, también vemos que es a partir de 2019 cuando las desapariciones se disparan. Y las desapariciones, entendámosla como una estrategia de la delincuencia organizada para ocultar los homicidios. ¿No? Es decir, otra forma de responder al abrazos no balazos. Si yo como gobierno te digo, no te voy a atacar, yo como delincuencia digo, ok, voy a esconder mis homicidios. Que tus registros se vean un poquito menos mal, ¿no? Exactamente, Más bonitos. para que no veamos esa matanza en las calles, ¿no? Entonces hay una correspondencia ahí que no es casual, hay que verlo. Y creo que eso lo entendió muy bien el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y creo que a partir de eso está respondiendo con una política de seguridad diferente. Y termino, que para mí se cristaliza de manera muy clara en los operativos Enjambre, que es ir no solamente por el grupo delictivo, sino por la red de protección, que es un poco lo que vimos que claro, es muy criticable en muchos aspectos, tiene sus claroscuros, como por ejemplo ahora en Jalisco, ¿no? En Tequila, donde al final queda como encargada la segunda, ¿no? Vamos. En fin, pero bueno, en el Estado de México me parece ser que funcionó. En Jalisco habrá que ver si se continúa con esta política de no solamente desmontar la red criminal, sino la red de protección criminal en Jalisco, que es, creo que, donde está realmente el secreto de una política de seguridad exitosa, donde se vaya a desmontar las redes de protección y alrededor de eso, las redes de lavado de dinero, por ejemplo, ¿no? Que también es fundamental para entender este punto. Entonces sí veo un cambio cualitativo importante en este gobierno, segundo administración de Morena en términos de seguridad. Ajá. Sí, tú dirías que, perdón, Beto. Bueno, a mí sobre esa parte, Edgar, pareciera que el crimen organizado se organizó como franquicias. Yo, Cartel Jalisco, sobre todo soy en el que cartel. te doy protección armada, de los grupos armados, los grupos de choque que pudiéramos decir, y vemos presencia del cartel hasta en Chiapas, no nada más en una zona de Michoacán, Jalisco, Nayarit, Colima, que pareciera que esa era su zona de influencia natural. Y esta red de protección alcanza no nada más a los presidentes municipales, sino a algunos políticos que pareciera son intocables. Ahí no nos metamos. Y por otro lado vemos una reacción de esta semana pasada de Estados Unidos al invitar a formar el escudo de las Américas, donde invita a todos menos a 4, México, Nicaragua, Colombia y Brasil. De izquierda. De Nicaragua ya sabemos por qué no. De Colombia, pues si vas a Washington a decir que los soldados se insubordinen y no sean militares 100%. Y de Brasil, que va de izquierdas a derechas y demás. Pero de México también es muy claro de por qué no te invito. ¿Hasta dónde esa influencia de tener una organización tipo franquicia donde yo, Cartel Jalisco Nueva Generación, no solamente soy un líder, sino que soy toda una organización que te permite logística, te permite brazo armado, te permite utilizar tus redes de protección con la cuestión de impunidad de cierto nivel de políticos hacia arriba, y la reacción de Estados Unidos de no invitarnos
aunque dijo que puede ser posteriormente a este escudo de las Américas. Bueno, yo creo que ahí justamente pues refleja evidentemente pues el grado la naturaleza, cristaliza la naturaleza del problema en el que estamos, ¿no? Porque al final del día no se trata ni siquiera de una cuestión de una política de seguridad para resolver este tema. Se trata de cómo volvemos a arreglar el sistema político mexicano que, como decía hace rato, está ya estructuralmente vinculado a la delincuencia organizada. Y en ese sentido, pues la desconfianza, la manera en que se ve desde Estados Unidos es que el gobierno y el Estado mexicano ya es un Estado capturado. Y bajo esa premisa de Estados Unidos se vuelve muy difícil la cooperación frente a este gobierno. Y ahí que me parece que, insisto, Estados Unidos no va a dejar de presionar, no va a dejar de insistir en que la única salida va a ser una intervención por parte de ese gobierno de tipo militar. ¿No? Lo decía hace poco, ¿no? Solamente necesitan la autorización para enviar unos misiles. Pero a ver, yo aquí sí quisiera hacer una reflexión. La soberanía no es el himno nacional. No. Porque a veces... Ni la selección mexicana. Y la selección mexicana. Y yo creo que menos en un mundo como hoy. Sí. Donde incluso los grupos criminales, como bien dices, tienen la capacidad de vincularse a otros territorios, a otros estados, como fue el Cártel Jalisco Nueva Generación. Creo que la cooperación sí se está dando. Creo que la cooperación en términos de inteligencia e incluso más se está dando entre el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos. Me parece que hay dos vías, yo así lo veo. Dos vías. La vía en donde está la cooperación fuerte, clara, real entre las agencias de seguridad mexicanas y las de Estados Unidos. Y luego la discusión política, que es la que hace Trump. La mediática de Trump, sus declaraciones. Sus declaraciones, etcétera. Me parece que la presidenta sabe muy bien que abajo se está trabajando y se está dando los resultados que quieren, y por eso ella siempre insiste en cabeza fría. No quiere saltar al ring de Donald Trump, porque sabemos que mediático. Ese ring no es el... No. Ahí no va a ganar. ¿no? Ahí no va a ganar, además. Sí, así Pero bueno, se habla también de que el cartel ha sido tan bueno organizando su logística y, digamos, su forma de operar, que está presente en Europa, está presente en el norte de África, está presente en Asia. No nada más es Estados Unidos con México. Es más, en el propio Colombia se habla de esa relación entre las fuerzas productoras de coca con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Esa internacionalización ha sido posible gracias a qué y cómo será posible que lo reduzcamos de nuevo a tener una organización que localmente podamos, como Estado mexicano, controlar y meter al orden. Bueno, yo creo que aquí hay varios temas interesantes. El primero es, el Cártel Jalisco Nueva Generación no es solamente una organización criminal dedicada al narcotráfico, ese es uno solamente de sus negocios. Fuentes de ingresos. Fuentes de ingresos, que es con los que se vincula, por ejemplo, a otros estados como Europa, Colombia, etc. Y ahí el tema es los mercados internacionales de drogas. Mientras tengamos a nivel mundial un sistema prohibicionista de sustancias ilícitas, vamos a tener un problema de incentivos para que haya tráfico, mercado negro, como quieras llamarle, de drogas. Y no nos vamos a meter a la discusión de legalizar la droga, nada de eso, ¿no? Simplemente poner sobre la mesa la prohibición genera incentivos para que haya mercado negro. Y mientras tengamos mercado de drogas prohibido a nivel mundial, de manera total como existe hoy, vamos a tener estos incentivos. Entonces, ahí, para regresar a la pregunta, nos rebasa en términos nacionales a México, que además estamos junto al país más consumidor de drogas. Ahora, hay otro mercado global que también nos rebasa como México, que es el mercado de armas, donde Estados Unidos es el gran productor. Gran proveedor, ¿no? El gran proveedor. Sí. Entonces, mientras Estados Unidos... También es ilegal. Además, lo traen acá de manera ilegal. Entonces, mientras Estados Unidos tenga ese negocio y esos incentivos para llenar
a México de armas, vamos a seguir teniendo este problema de alta densidad criminal. Entonces, ahí México tiene un frente abierto por el sur, por el norte, por todos lados. ¿Cómo hacemos frente a eso? Vámonos al plano nacional. Ahí tenemos un problema también gravísimo, que es, como les decía hace rato, en México no hemos realmente tenido un Estado de Derecho. Todo se ha negociado a través de redes informales, de impunidad. En México hay instituciones, sobre todo a partir de la transición a la democracia, que han medianamente fungido como instituciones, organismos autónomos, etcétera, pero en realidad la ley siempre se ha negociado de manera informal. Siempre se ha negociado de manera informal. La ley que es buena, ¿no? Que está muy bien escrita, Ahí está un marco está normativo, todo muy bien detallado. Pero la política se hace abajo. Exactamente. ¿No? La ley sirve como un marco. Entonces ahí tenemos un problema gravísimo, llámenle ustedes de cultura de la legalidad, llámenle ustedes de la manera en que funciona la política, el sistema político, llámenle ustedes de impunidad, pero ese es un problema que va otra vez más allá de la política de seguridad, que rebasa la política de seguridad. Entonces me parece que realmente pareciera que no, pero creo que el Estado, el problema hoy en día es un problema del Estado como Estado mismo, que hoy en día tiene severos problemas para proteger territorio, proveer bienes públicos, garantizar derechos, garantizar la seguridad patrimonial, en fin. Creo que ahí hay que rediseñar muchas cosas que, insisto, va más allá de la política de seguridad. Ok. ¿Qué pasa, Saúl? ¿Hacemos una pequeña pausa? Una pausa rápidamente para recordarle al público también que estamos transmitiendo desde Casa Miguel, orgullosamente nominados a los premios Saturnino, que en marzo vamos a hacer la gala con la Cámara de Restaurantes y la revista La Sala. Estamos nominados por Cocina Mexicana y ojalá que puedan votar por nosotros. Les haremos llegar los vínculos para que le piquen ahí y hagan su votación. Y bueno, ¿qué nos justifica por ser buenos en comida mexicana? Los chiles en nogada, que ya viene la temporada, ya no tarda y va a estar espectacular otra vez. Pues parece, Edgar, que todo recae entonces en un Estado de Derecho incompleto, lastimado, golpeado, no respetado por la propia sociedad mexicana. A mí me sorprende mucho que siempre en los problemas de seguridad y de narcotráfico se habla de un productor, de un comercializador, de un transportador, pero nunca se habla de un consumidor. No entiendo bien a bien por qué, y a mí eso me lleva a pensar en ese Estado de Derecho que todos deberíamos de respetar y fortalecer. Entonces, hablaste bien de que mientras eso no lo tengamos sólido y fuerte, pues este problema va a continuar. Y no sé si a partir de ahí pudieras darnos un panorama final de qué nos espera. Además de que si pudieras hacer una brevísima mención de qué sucede cuando descabezan un cártel, como acaba de suceder, y a veces parecería o queda la sensación de que no se logró nada, sino que al contrario, atomizar el problema y volverlo un poquito más difícil de controlar porque surgen un montón de cabezas en todos lados. Mira, en 2006, cuando el presidente Felipe Calderón empezó con la estrategia de descabezamiento de los cárteles de las drogas, en efecto se generó un efecto muy perverso. Por un lado, se crearon incentivos para que los grupos delictivos pelearan entre sí por el control de la organización o de lo que quedaba de esa organización, o por otro lado, para que diferentes grupos pelearan entre sí. Y esto traía, por supuesto, más violencia. Lo que pasa es que esa política en 2006, es decir, hace 20 años, se hizo sin conocimiento de causa. Iban a por ellos y con lo que tenían y les daban. Hoy estamos a 20 años después. Yo sí creo que hay un aprendizaje institucional. De hecho, hoy se publicaron unos datos muy interesantes que permiten ver que todavía hoy no se ha generado esa violencia que pensó que iba a ocurrir en Jalisco de esa manera tan desproporcionada. Eso no significa que no pueda ocurrir, al menos hasta hoy no ha ocurrido.
Quizás porque las autoridades han tenido la precaución de generar operativos preventivos, quizás porque las autoridades han tenido la precaución de generar incentivos para que esta violencia no se desborde. Me parece que el operativo donde fue abatido el Mencho envió dos mensajes muy poderosos. El primero por parte de la presidenta de México, que dijo, vamos incluso por el criminal más buscado del mundo. Del mundo. Y segundo, el mismo presidente Donald Trump dijo, estamos yendo por ellos. Y creo que eso también puede crear incentivos para que los grupos delictivos se hagan un poquito para atrás, ¿no? Se calmen. Entonces, por eso me parece que hoy, sin decir que no pueda ocurrir, quizás habría que ser precavidos en pensar que ocurrirá en sí, porque sí. ¿Me explico? Quizás no ocurra y esperemos. De hecho, esperemos que no ocurra. Entonces, eso, mi comentario a partir de tu pregunta. ¿Y qué concluiríamos con esto? Yo concluiría diciendo, sí, en efecto, tenemos causas estructurales del problema de la violencia y de la criminalidad en nuestro país que va hasta la configuración misma del Estado y cómo el Estado se ha venido fragmentado y cómo este Estado no es capaz de asegurar el control territorial, el imperio de la ley, etcétera, etcétera. Pero sí hay políticas, digamos, de rango medio que me parece que son fundamentales y en las que no se está trabajando todavía. La primera, la construcción de policías a nivel municipal, sobre todo a nivel municipal y estatal. Ahí tenemos un déficit enorme. Y mientras no tengamos policías civiles profesionalizadas, bien pagadas, con derechos laborales, que tengan una mística, que hagan carrera profesional, pues entonces un grupo delictivo va a tener también mucho poder para capturar a esas policías. Y es ahí precisamente a nivel municipal, a nivel local, donde estos grupos llegan y donde estos grupos afincan su poder. Entonces ahí me parece fundamental trabajar en las policías y no en el ejército, como vimos ayer, por ejemplo, en el desfile, ¿no? de la presidenta con el ejército. Está bien, pero me parece que no es por ahí. Es las policías las que se tienen que fortalecer. Y segundo, el sistema de justicia. Fiscalías y jueces, ¿no? Mientras tengamos a una persona presunto delincuente, pero no integremos una carpeta de investigación y no llegue eso a un juez y hay una sentencia, entonces eso no va a funcionar. Yo creo que sería mi conclusión. En fin, Beto, ¿algún comentario final? No sé. Mucho de esto final, Edgar, pareciera que el incentivo es mejor delinco, aunque sea poco tiempo, porque aun y cuando caiga yo en manos de la ley, mi castigo siempre será menor al rendimiento que tengo por correr el riesgo. Exacto. Mientras no tengamos ese sistema judicial eficiente, con penas suficientes para desintegrar este tipo de acciones, vamos a tener halcones, vamos a tener el menudista, que son la red también operativa y logística de estos cuadros del crimen organizado. Entonces creo que el tema va a dar para mucho más. Creo que será la primera vez que tengamos aquí sentado a Edgar, pero seguramente habrá más. Yo creo que va a ser una serie esto, así que probablemente con todo gusto siempre tendremos que recurrir a ti de nuevo si nos haces ese enorme favor. Con todo gusto, me encantó estar con ustedes, un siempre gusto para mí platicar contigo, Miguel, contigo, Alberto, y bueno, a la orden. Muchas gracias y bueno, nos vemos. Perdón, falta el comentario final del gran Saúl. Muchas gracias. Desde aquí, gracias. Ahí ya no quiere salir a cuadro. No traigo saco el día de hoy, entonces no estoy a la altura de ustedes que sí vienen con saquito. Mi pregunta principal sería, hay dos temas que me interesan mucho y uno es esa narcocultura mediática que se ha venido incrementando, se ha venido fomentando desde hace algunos años. Si el prohibir corridos tumbados con ese tipo de letras ha ayudado en algo, en tratar de evitarlos. Y la otra, parte de atender las causas del delito, creo que sería formar desde los niños en sus casas, que no idolatren
a los miembros de actividades delictivas. ¿Ha habido algún avance con eso? ¿Cómo lo has visto? Mira, yo creo que algo de lo que me pareció muy interesante, que quedó claro ahora con el operativo en contra del Mencho, fue precisamente que se cayó ese imaginario y esa narrativa del narcotraficante viviendo en una mansión muy lujosa, rodeada de autos, de individuos con ametralladoras de oro, mujeres, albercas. Eso que vemos en las series de televisión no existe. O si existe, existe muy poco. Y quienes realmente viven así son los que lavan el dinero. No son quienes están en la serranía, como en el caso del Mencho. Y creo que es muy importante verlo, empezar a desmontar esas narrativas, porque otra vez, si hablamos de incentivos, estas narrativas alimentan mucho esos incentivos de esa vida que no es la vida que existe. Lo que vimos fue a un señor que salía corriendo en una serranía de una cabaña, perseguido, con un celular, y que todos los últimos años de su vida se la vivió a salto de mata. Totalmente. Entonces, Sí. En una cabaña modestona, bueno, no modesta tal vez con algunos lujos, pero nada de la narrativa de los fuentes y palacios y los leones afuera y todo eso, nada. Yo creo que Eso sería muy bueno terminar esa narrativa. Exactamente, eso por un lado. Por el otro, yo creo que aquí todo el mundo ha escuchado narcocorridos y no estamos con nuestra UCI o con nuestro, ¿no? Me pareció necesaria la discusión, creo que era importante que se discutiera sobre el tema, creo que es importante también que esta información se baje a los jóvenes. Si tenemos un problema en México muy grave es el tema del reclutamiento juvenil, los grupos delictivos, y hay un estudio muy interesante de Prieto y Curiel, habla de que aproximadamente necesitan entre 300 y 400 jóvenes a la semana para cubrir sus necesidades operativas. Entonces el tema del reclutamiento juvenil es un tema muy fuerte y muchas veces estos jóvenes son engañados por estos grupos para irse a formar parte de estos grupos delictivos, o muchas veces son amenazados, pero no son engañados ni amenazados por narcocorridos. No les ponen un narcocorrido para que se vayan. Estoy caricaturizando, pero lo que quiero decir es que al final del día es más bien pues toda una construcción alrededor de esta idea del narcocorrido como en un elemento detonante para tu pertenencia a un grupo delictivo. Quizás pueda en algún momento generar, ¿no?, o ser parte de un conglomerado cultural más amplio, en donde vives en comunidades, donde hay grupos delictivos, etcétera, pero eso ya es otra historia. Es como ir al cine y ver una película de terror o una película de asesinos en serie, ¿no? Es que sí hubo un momento en que eran las series, las noticias, los corridos, pero fue mucho, ¿no? O sea, a lo mejor ahorita ya bajó, pero era La Reina del Sur, El Señor de los Cielos, La Viuda Negra, no sé qué, las de Pigmenio Ibarra, no sé qué tanto, o sea, eran muchas, ¿no? Y eso sumado no solamente a los narcocorridos, sino al estilo de vida y muchas cosas, ¿no? Las luchonas. Bueno, o sea, eran los niños ser sicarios, las mujeres ser novia del sicario o de un narquillo, ¿no? Yo lo he visto menos, pero no sé si esa es la percepción. Sí, definitivamente ha habido varias, digamos, disposiciones legales que están prohibiendo este tipo de expresiones culturales o artísticas, como lo quieras ver, de que son culturales, y que pertenecen a grupos sociales que de esta manera buscan expresar sus formas de vida, ¿no? Aquí el punto es cuál es el horizonte valorativo a partir del cual tú puedes decir esto sí y esto no. ¿No? Y ahí es donde entramos en un terreno muy peligroso, porque cuando a alguien le decimos, tú puedes decir qué es lo que podemos escuchar y qué no, entonces ya estamos viviendo, ahí sí me parece, en un régimen pues bastante peligroso, autoritario, ¿no? Entonces, yo creo que, insisto, estas discusiones son importantes, son necesarias, pero siempre hay que abrir el abanico para ver las distintas aristas y los distintos matices que tienen. Pues muy bien, nuevamente te agradecemos enormemente, Edgar. Gracias, y Miguel. bueno, los invitamos al siguiente programa. Todavía no tenemos el tema, pero próximamente se los daremos a conocer.
Ya saben, transmitimos desde Casa Miguel. Como ven y como dice el perfil de nuestra página, es una reunión cervecera apartidista, ciudadana, para hablar de los temas políticos, económicos, sociales y financieros del país, y a veces hasta nos volamos un poquito la barda y nos vamos a lo mundial. Pero de Casa Miguel, y como ven, hoy no fue cervecera, hoy fue un poco más mezcalera, pero todos los tragos siempre se sirven dobles. En Casa Miguel. Y aquí los esperamos desde su casa. Si está sintonizándonos, échese un mezcalito para acompañarnos, opine en el programa y va a ver cómo la vamos a seguir pasando bien, discutiendo los temas importantes. Buenas noches.